Lea a ver. Después de esto miraba yo En las visiones de de... la noche, y he aquí la cuarta bestia estaba espantosa, Ter. terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras Hollabas. hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que veía antes de ella, y tenía 10 cuernos. Cuernos. Ese es el Imperio Romano, que llegó hasta Cristo. Es el Imperio Romano. La cuarta bestia, dice, es terrible, espantosa y muy fuerte por las obras que hicieron de eso. También era conquistador porque cuando ya Grecia se debilitó por esa división, entonces el Imperio Romano se levantó y conquistó esos territorios, ¿no? El Imperio Romano se caracterizaba por su brutalidad y poder, pero ahí también dentro de ese cuerpo había, dice, 10 reyes o presidentes, pueden llamar, ¿no? 10 reinos que surgirían, ¿no? Esos 10 reyes, como que dice, son organizaciones que están sosteniendo este imperio, pero va a surgir de ahí uno de esos reyes va a surgir y de ahí va a salir el anticristo. Ahora, esto hay que tener cuidado cuando interpretamos. Un poquito hay que ver la historia también, historia universal. El Imperio Romano como país no existe. No hay un país que se llama Roma, ¿no? Y su capital. Hay una ciudad que se llama Roma. Y ahí está el Vaticano. Y el Vaticano es la capital de la Iglesia Católica Romana. Entonces, este imperio, primero fue, claro, un imperio así de conquista, de gobierno, todo, ¿no? Político, todo. Pero ¿saben cuál fue? El asunto fue que ya en la profecía no se refiere solo a un imperio político que va a resurgir, sino, ¿saben cómo va a aparecer? Como un imperio religioso. Porque Roma desapareció pues, en dos fechas. Desapareció en Roma política, ¿no? También ellos se dividieron, pues, Oriente y Occidente. Y cuando se dividieron también se dividió la religión católica, pues. Católica Occidente y en Oriente la iglesia ortodoxa rusa. ¿Ves? Entonces ahí se dividieron. Y ahí desapareció Roma política. Pero va a surgir, dice, dentro de esos 10 reyes, va a surgir uno, que es el anticristo. El anticristo ya va a hablar más adelante, ¿no? Pero vamos solamente el imperio romano. Dice, el cuarto animal es más impresionante que los demás porque ya no describe como cualquiera de los animales, ¿no? Sino es una combinación de varias cosas y es como un monstruo. Pero por lo menos ahí lo describen esos 10 reyes como 10 cuernos. O sea que es el cabrito, ¿cuántos cuernos tiene? 2. Pero él tenía 10, dice. Ajá. Y dientes. y otros, algunos dicen, para poder, ¿cómo relacionar? Debe ser entonces como el cuerno de los, ¿qué animal es esto? Alces, venado. El venado también tiene 2 cuernos, pero se hace como un árbol, ¿no? Entonces pensaban que era, ¿no? Aquí 5 y aquí 5, ya se complementa 10.
Pero no, estos son 10 cuernos así que nacen de la cabeza. En diferente lugar de la cabeza. Ajá. Porque solamente la edad se tiene en el 2, de ahí nomás nace. Sí. Pero no, ahí está describiendo que sale de cabeza. Y el venado es diferente de la costa de la selva. En la selva también hay venado, mi papá casado, pero tiene solamente así una, no es rama, así solamente uno tiene. Y grande, ya el maduro, no ese chiquito. ¿Por qué? Porque ese animal va a moverse entre las hierbas y todo. En cambio de la costa, de la sierra, los arbustos son pequeños. Entonces no le dificulta porque tenga ahí una rama de cacho, no le dificulta. ¿Cómo es la naturaleza, no? Todo eso es debido al lugar. Ajá. Pero es y si hemos estado viendo hasta aquí, ahora aquí vamos a comprender que la maldad se ha intensificado. De tal manera que ya no hay un animal para representar, sino es como si es un monstruo que presenta como esta figura. Y la imagen de crueldad de este animal es que devora. O sea, los animales comen para su sustento, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando, por ejemplo, le tienes al animalito sin alimento, ¿cómo comienza a comer? No con ganas, ¿no? Eso es, come su alimento para su sustento. Pero ahí dice, ¿por qué dice ahí? Y las sobras hollaba con sus pies, las sobras de su alimento. O sea que había bastante alimento. Ese animal está comiendo y se le cae de la boca o comía la mitad y caía al piso y lo pisaba con sus pies. ¿Qué está diciendo? Para que otro no disfrute de ese alimento. Eso era. O sea, a este imperio, aunque puede tener riquezas, todo, para ayudar a otros países, no le interesa. Puede estar maltratando sus posibilidades, riquezas, todo en su país, en su gobierno. Es que la maldad ya aquí se va desarrollando. Hasta ahí vamos a hablar, ¿no? ¿Qué nos enseña? Que cuando los gobiernos están en ese estado, ya pierden toda sensibilidad hacia las personas que están bajo su administración. Ya no lo ven como personas, que es mi prójimo, sino, vamos a decir, es mi cliente, que debe darme riqueza. Eso es, si no me da riqueza, o sea, si no apoya lo que yo voy a tener, lo elimino, no sirve. Ahora, lo que yo tengo, las riquezas, no es solo para mi gobierno, sino dice, para, ¿cómo decir?, saciarme, de estar holgado todo, y aunque otros estén muriendo de hambre. Eso, ¿no? Luego, ¿qué nos enseña? Esos son los políticos cuando devoran a los ciudadanos en todos los aspectos. Los gobernados ya no tienen las libertades elementales de la vida. Lo destruye su país. ¿Cuál es la libertad elemental de la vida? La libertad elemental que deben tener todo ciudadano necesita. La libertad de expresión. Claro, bueno. Tú puedes transitar en cualquier lugar. La libertad de opinión. Ahí ya no, por ejemplo, en Corea del Norte. No, ahí no hay libertad. Ahí no hay libertad Para nada. de opinión. Todo está controlado por cámaras. No pueden ni andar en pareja. Pero esa vida es fea ya, pues. No vive prácticamente. Ni puede salir. No puede, pues no hace nada. En China hay esta figura. Hay una iglesia oficial evangélica,
pero no es una denominación, sino han hecho como parte de un ministerio que ahí tienen que inscribirse todas las iglesias, pero iglesia local. ¿Cuánto tienen? 20, 25. Pero una denominación tiene pues 5,000, 10,000. No, eso no, solamente iglesia local. Esa es la iglesia oficial. Entonces lo manejan, pero así uno. Porque cuando se ponen de acuerdo los evangélicos, hacen bulla. No, eso no quieren. Por eso en China parece que hay libertad de culto. Hay iglesia evangélica. Pero a esa iglesia le han puesto reglas, pues. Las limitaciones le han puesto. Todo ahí, todo le han puesto. Y a las otras que por ahí le encuentran alguna práctica, ya lo persiguen, lo matan. Pero en China está creciendo el evangelio. Entonces ya el ser humano ya no tiene libertad. Pues. Eso es. Y cuando la maldad, esto nos enseña que cuando la maldad esclaviza al ser humano, de tal manera que salir de esa esclavitud será una cuestión de vida o muerte. Salir de esa esclavitud ya va a ser cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, ¿es fácil salir de un cartel de drogas? No. No, porque ya saben mucho el tema. Esa es la fuerte, ¿no? ¿Es fácil salir de una red de trata de personas? Ahí en la libertad. Ahora, esto ya no es institucional, personal. ¿Es fácil salir del consumo del cigarrillo? Hay personas que consumen 2 cajetillas diario. El chino consume 5. 5. Se terminó una cajetilla, hay otra cajetilla. Trabajé con un chinito, sus dientes eran ya amarillos. No, ya estaba poniendo un color medio negriado ya. El que fume. Si el diente está así, imagínate el pulmón. Pero ellos resisten años de vida. Sí. Te dan los otros alimentos que consumen también. Ahora, este es lo fuerte. ¿Es fácil salir de la pornografía? Este es un imperio de maldad. Yo he leído, dice, en el cerebro se graba. Hay cosas que nosotros recibimos en nuestra mente, una información y pasa. Por ejemplo, usted no se acuerda, a ver, el domingo pasado, ¿cuál fue su alimento? Almuerzo. ¿Qué almorzó? Pues, mira, hay 7 días nomás. Por eso, pues, no cocinado. No cocinar. No cocinar. ¿Ves? Así hay cosas que, y eso que, mira, hemos pensado, hemos visto, lo hemos comido y todo, pero no nos recordamos. O sea que como decir, eso es común, ya pasa por la mente. Pero dice, la pornografía atrae tanto al cerebro que crea ahí como un espacio para guardar ahí. Esto ya para describir el cerebro, ¿no? Que tiene tantas cosas, las neuronas. Y hay una parte como que se hace un callo, así vamos a decir. Y en ese callo se guarda la información de la pornografía. Y dice, necesita 20 años de disciplina mental para librarse de esas imágenes. Yo he leído eso. 20 años. 20 años. Pero si acepta a Jesús, se cambia todo. no, pero va a luchar. Claro, va a luchar. Sí, igualito va a luchar. Entonces, pero la clave ¿sabe cuál está? Que mandarle nueva información. Y esa es la palabra. Claro. La nueva información le mandas, entonces, pero mira, ¿por qué la pornografía es así dañina? Porque apela al instinto humano, el instinto sexual, pues, del hombre y de la mujer.
Entonces, por eso, no solo lo ve, o sea, uno dice, yo lo veo, pero sino instintivamente lo aprecia. Lo aprecia. ¿Y ahora qué pasa? Para nosotros cambiar esa imagen, la Biblia tienes que leerlo con aprecio. O sea, cuando lees con aprecio, llega a ese callo de nuestro cerebro. Yo estoy hablando en términos humanos, no científicos, ¿no? Y entonces llega con aprecio y lo vence. Es como si, ¿qué haces cuando tienes un callo, hermano? ¿Lavando no va a desaparecer? Tienes que... Claro. Ahora, si nos vamos al ámbito espiritual, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue convertido, él renunció a todo. Ajá. Pero en él tuvo un propósito Dios, a la vez también el Espíritu Santo ayudó. Por eso es que cuando a Dios le habla a Ananías, ve y pone la mano, Ananías tembló. ¿Cómo voy a yo ir a poner la mano sobre él si él es un asesino? O sea, me da miedo. O sea, humanamente hablando, sí le dio miedo. Entonces vemos esa realidad. O sea, para Dios nada es imposible. Si él lo dice, cambiaste. Pero pastor, hasta ahorita solamente en la Biblia se habla de un hombre que ha sido cambiado de la noche a la mañana. Actualmente habrá acá o en muchos lugares habrá hombres que habrán cambiado de la noche a la mañana. El cambio en la vida, en la vida moral se nota en el uso del tiempo que hace después de convertir a Cristo. Yo siempre digo, para pecar se necesita tiempo, ¿sí o no? O puedes pecar de pasadita nomás. Dedicas tiempo a pecar. Un tiempo. Sí, un tiempo, sea minutos, sea 5 minutos. tiempo de pensar, tiempo de ejecutar, tiempo de llorar por haber ejecutado lo malo. Se necesita tiempo. Ahora, el cristiano se convierte, para comenzar a ver su cambio, el tiempo que dedica a las cosas de Dios. Dedica tiempo para leer, para orar, dedica tiempo para ir al templo, está cultivando su vida espiritual, ahí se ve. Y de los discípulos ahí está por el modelo. O sea, su cambio fue, su tiempo que ocupaban en sus labores materiales, todo se lo dieron a Cristo. Ahí sí fue, vamos a decir, radical. ¿Qué posibilidad económica tenía Mateo? Cobrador. Él tenía amor al dinero. ¿Ves? Pero lo dejó todo. Claro, cambió. Entonces se ve esa transformación interior debe notarse con algo. Por eso estamos diciendo, en este reino, este imperio representa cuando la maldad se ha intensificado y hace ya, pues, deja huellas de esclavitud ahí, en la sociedad, pero también en las personas. De ahí es que, de ahí sale, de ese mar de maldad, sale el anticristo, que ya va a ser en otra clase, ¿no? En otra ocasión vamos a hablar. Porque, ¿cómo se llama el anticristo? El hombre de pecado. Eso es uno de sus nombres. Porque él va a ser la maldad personificada. Así como Jesucristo. Jesucristo es la santidad personificada. No hay hombre santo como Jesús. Nunca ha existido ni existirá. Pero el anticristo va a ser la maldad, el pecado personificado. Y eso hay que conocerlo. Entonces, de ahí que vamos a concluir con eso. La maldad está intensificando en todos los niveles sociales, administrativos, todo, y no se va a mejorar socialmente. Nosotros tenemos que crecer para vivir ahora contra la corriente de la maldad. Eso es lo que nos toca. Con esa fortaleza de Dios vamos a poder vencer toda la maldad que hay en el medio. ¿Y qué va a pasar entonces?
Las iglesias van a ser el refugio donde el creyente va a recibir fortaleza moral para luego ya enfrentar, pues, porque todo está en la maldad. Ahora el detalle cuando Jesús dijo, ¿no? Orad y velar para no ser tentados. Nosotros necesitamos orar y velar. Entonces la iglesia necesita estar orando. Eso es lo que hay. Muy bien. Eso es lo que hemos visto hasta aquí.